Buen día, muchachos. El día de hoy vamos a realizar un tema importante que es la segunda parte de hidrostática, que relaciona el principio de Pascal y el principio de Arquímedes. Empecemos por el principio de Pascal. ¿Qué nos enuncia este principio? El incremento de presión que un fluido recibe se transmitirá íntegramente a todos los puntos de dicho fluido. ¿Eso qué significa? Que si un recipiente tuviese un líquido en su interior y ubicáramos un par de puntos, uno no tan profundo, mientras que el otro sí a cierta profundidad mayor, sabemos nosotros muy bien que estos puntos tienen presiones distintas. Tú sabes también que el punto que está más al interior recibe mayor presión. ¿Qué pasaría si es que este líquido que tiene encima un émbolo recibiera una fuerza adicional? Todos saben que cuando una fuerza actúa en un cuerpo de cierta área, esta fuerza se reparte y ¿qué cosa provoca? Provoca una presión adicional, mejor dicho, un incremento de presión. Esa fuerza, si tú lo divides entre el área, ¿qué cosa surge? Este incremento de presión al cual te estoy mencionando. Según el principio de Pascal, ¿qué nos indica? Que ese incremento de presión que va a recibir este líquido se va a transmitir íntegramente a todos los puntos que hay en ese líquido. Es decir, tanto uno como dos recibirá idénticamente esa presión adicional. Es decir, ahora la presión en el punto 1 será P1 más el incremento de presión, mientras que 2 recibirá la presión de siempre más ese mismo incremento de presión. Eso es lo que nos plantea Pascal en su ley. Bien, una aplicación es la famosa prensa hidráulica. Acá tenemos un recipiente que tiene áreas distintas. Como usted podrá observar, el área A1, ¿cómo es? Es menor que el área A2. ¿Qué pasaría si es que este recipiente recibiera una fuerza F1? Tú sabes que esto provocaría un incremento de presión. Según el principio de Pascal, estos puntos que ves acá va a recibir ese incremento de presión, tan igual que todos los puntos acá en el interior del líquido. Por lo tanto, estos puntos también recibirán ese incremento de presión. Ahora bien, el incremento de presión que hay aquí con lo que había antes va a ser igual, porque eso es lo que plantea el principio de Pascal. El incremento de presión acá, llamado triangulito de P1, acá es igual al incremento de presión en este punto. Pero recordemos cómo se calcula la presión. ¿No será acaso la división entre la fuerza aplicada acá, F1, sobre el área que hay aquí, A1? ¿Y esto cómo es? ¿Es igual a qué? Es igual al incremento de presión acá, que sería numéricamente igual a la fuerza F2 sobre el área A2. Con esto que estamos demostrando, que no es que la fuerza aquí sea la misma acá, sino más bien estas fuerzas están en relación directa a sus respectivas áreas. F1 es a su área A1 como F2 es a su área A2. Por ejemplo, si la relación de área fuese de 1 a 10, si yo aplico por acá una fuerza de 5 newton, por acá ¿qué cosa obtenemos? Una fuerza de 50 newton, porque la relación es de 1 a 10. Si yo aplico una fuerza de 8 newton por acá, por este lado obtengo una fuerza de 80 newton. ¿Por qué razón? Porque la relación de áreas es también de 1 a 10, como ejemplo. Bien, hagamos un problema número 1. Veamos. Los émbolos de una prensa hidráulica tienen áreas que están en la relación de 2 a 5. Si el émbolo de menor área se aplica una fuerza de 24 newton,
determine el peso que puede soportar el émbolo de mayor área. Esta es una pregunta en la cual nosotros tenemos que, del texto, elaborar este dibujo. Acá tenemos la prensa hidráulica, acá tenemos el émbolo de menor área, mientras que acá tenemos el émbolo de mayor área. Según lo que dice el problema, la relación de áreas es de 2 a 5. Es decir, si esta área yo le llamo 2A, a esta área le llamaremos ¿cuánto? 5A. Si nosotros aplicamos una fuerza de 24 newton a este émbolo de menor área, sucedería lo siguiente: 24 newton aquí. Esa fuerza, ¿qué provocará en esta tapa? Obviamente un incremento de presión. Según Pascal, ese incremento de presión será la misma en todos los puntos, inclusive aquí. Por lo tanto, aquí va a haber una fuerza al cual le vamos a llamar F2. ¿Qué se cumple por el principio de Pascal? Que el incremento de presión aquí es el mismo que aquí. Entonces diremos lo siguiente: el incremento de presión en la etapa 1 será igual al incremento de presión en la etapa 2. Pero ¿cómo calculamos la presión? Simplemente así. Como la fuerza aplicada en esa etapa, 24 newton, sobre el área que está recibiendo esa fuerza, 2A. ¿Cómo quién? Como la fuerza que actúa en esta otra etapa, F2, ¿es a cuánto? Es al área 5A. Bueno, ¿qué pasa aquí con las áreas A? Se cancela. Acá puedes sacarle mitad quedaría 12 newton por 5. Finalmente, ¿cuánto sería esa fuerza? 12 newton por 5 saldría 60 newton. Listo. Ahora bien, esa fuerza se conoce. La pregunta es, ¿qué peso podría soportar este émbolo de mayor área? Colocamos aquí un bloque. Este bloque debe tener un cierto peso. W le vamos a llamar el peso. Y para que este émbolo pueda soportar a este bloque, ¿qué cosa debe haber aquí? Obviamente equilibrio. En el equilibrio, ¿qué planteamos? Como tenemos fuerzas paralelas, la fuerza que apunta hacia arriba debe ser igual a la fuerza que apunta hacia abajo. Nuestro objetivo es encontrar W, pero en este caso, como F2 ya se calculó, simplemente diremos nuestra incógnita W será numéricamente igual a lo anteriormente calculado. Respuesta final: el peso que puede soportar este émbolo, 60 newton. Problema resuelto. Pregunta 2. En el sistema en reposo, determine el módulo de la fuerza F si dicha fuerza logra incrementar la deformación del resorte en 1 centímetro. Considere que el área A2 es 10 veces el área A1 y la constante K es 10 newton por metro. Bien. Lo primero que haríamos, ¿qué cosa es? Preguntarnos qué hace esta fuerza sobre esta tapa. Obviamente ejerce una presión, un incremento de presión. Y ese incremento de presión aquí, por el principio de Pascal, es el mismo incremento de presión acá. Entonces, esta fuerza F, que va a actuar sobre esta tapa de área A2, genera una presión adicional que será la misma acá. Esa fuerza está actuando en una tapa de área 2, 10 centímetros cuadrados. Entonces, en vez de poner A2, pongo 10 centímetros cuadrados. Ahora, aquí va a actuar la fuerza llamado F1, que va a actuar en esta tapa A1.
Si nosotros trabajamos aquí, el 10 se puede ir con el 10 y de ahí demostramos que A1 tiene 1 centímetro cuadrado. Entonces, el área A1 es 1 centímetro cuadrado. De ahí podemos tranquilamente, ¿qué cosa? Podemos encontrar F1 en función ad incógnita. ¿Qué diríamos? Por el principio de Pascal, el incremento de presión en el émbolo 2 es igual al incremento de presión en el émbolo 1. Y esta presión, tú sabes que se obtiene como dividiendo la fuerza F entre el área de 10 centímetros cuadrados. Mientras que acá obtenemos el incremento de presión 1, que sería la fuerza F1 entre el área de 1 centímetro cuadrado. Bien, aquí eliminamos los centímetros cuadrados y demostramos que la fuerza aquí es la 10ª parte de esa fuerza. Bien, ahora nos preguntamos, como en esta etapa va a haber equilibrio en vista de que la fuerza elástica se va a deformar, entonces ahí actúa la fuerza elástica que se calcula de la siguiente manera: la constante de rigidez multiplicado por la deformación. Entonces, en el equilibrio que planteamos, que la fuerza que apunta a la derecha, F1, es igual a la fuerza que apunta a la izquierda, fuerza elástica. Esa fuerza F1 la podemos poner nosotros en función a nuestra incógnita, F sobre 10. Entonces pondríamos acá F sobre 10, siendo la fuerza elástica el producto de la constante K multiplicado por la deformación. Despejando y reemplazando lo que conocemos, F sería igual a ¿cuánto? Sería igual a 10 veces la constante K, que viene a ser 10 newton por metro, multiplicado por la deformación X. Es 1 centímetro. Recuerden que si la constante K, la deformación tiene que estar en metros. ¿Cómo llevo el 1 centímetro a metro? Simplemente el X, que es 1 centímetro, se pone así: 1 sobre 100. Y finalmente, al multiplicar, se eliminan estos dos ceros con estos dos ceros y obtenemos finalmente que la fuerza que me piden F es igual a 1 newton. Bien, problema resuelto. La fuerza F que debe actuar es 1 newton. Bien, pregunta 3. Si de pronto al émbolo 1 se le ejerce una fuerza de 6 newton hacia la derecha, vamos dibujando eso. Determine en cuánto varía la fuerza que soporta la pared. Considere que las áreas de los émbolos están en relación de 1 a 3. Si están en la relación de 1 a 3 las áreas, yo puedo llamar a esta área A, mientras que el otro será el triple, o sea 3A. ¿Qué podemos saber nosotros? Que ante este incremento de presión, aquí también va a aparecer ese mismo incremento de presión. Pero tú sabes que para aquella presión es necesaria una fuerza. Esta fuerza le voy a llamar F. Y es precisamente esa fuerza la que va a hacer variar lo que recibe la pared. Entonces, cuando nosotros calculemos F, tenemos que darnos cuenta que acá también nuevamente se va a cumplir el principio de Pascal. El incremento de presión en el émbolo 1 debe ser igual al incremento de presión en el émbolo 2. ¿A qué es igual el incremento de presión? Es igual a la fuerza aplicada en esa área, 6 newton, entre el área que le he llamado A. ¿Como quién? Como el incremento de presión en el otro émbolo, que sería igual a ¿qué? A la fuerza aplicada entre el área que viene a ser en este caso 3A.
Sabes muy bien que aquí las áreas se cancelan y al momento de multiplicar descubrimos que F viene a ser 18 newton, que viene a ser la fuerza que va a aplicar el émbolo a este parante y el parante le va a aplicar la misma fuerza a esta pared. Finalmente, lo que nos piden, respuesta final, 18 newton. Como puede usted observar, los problemas están relacionados explícitamente con el principio de Pascal. Bien, muchachos, vamos a continuar ahora con el famoso principio de Arquímedes. ¿Qué cosa nos dice? Todo cuerpo total o parcialmente sumergido en un fluido recibirá una fuerza vertical hacia arriba denominada fuerza de empuje. Esta es la fuerza que nosotros experimentamos cuando nosotros flotamos en el mar, o es la fuerza que nosotros podemos experimentar cuando queremos sumergir una pelota en un recipiente con agua. Si logramos hacerlo, al sacar la mano, ¿qué termina? La pelota saliendo a la superficie. La fuerza que ha logrado sacar a la pelota a la superficie es la fuerza llamada de empuje. Veamos un objeto aquí flotando. Arquímedes hace mucho tiempo se hacía esta pregunta, ¿no? ¿Por qué los cuerpos flotan? Posteriormente se logra demostrar de que el que hace que este cuerpo flote es una fuerza llamada fuerza de empuje. En este bloque hay dos fuerzas. Una es la fuerza con la cual la Tierra atrae a todos los cuerpos hacia abajo, llamada fuerza de gravedad, siempre vertical hacia abajo, apuntando al centro de la Tierra. Y la famosa fuerza de empuje, debido a que el cuerpo está parcialmente sumergido en ese líquido. ¿En qué lugar se ubica la fuerza de empuje? En el centro de gravedad de la parte sumergida. Como esta es la parte sumergida, en ese lugar voy a dibujar la fuerza de empuje. Y como siempre es, como dice la teoría, vertical hacia arriba. Bien, si esta es la fuerza de gravedad, aquí en el líquido surge la fuerza de empuje. Esta fuerza de empuje, ¿de qué depende? En primer lugar, depende del líquido en el cual este objeto se sumerge, la densidad del líquido. La densidad del líquido siempre tiene que estar en kilogramos por metro cúbico. ¿De qué más depende la fuerza de empuje? Depende de la aceleración de la gravedad. Él tiene que estar siempre en metros por segundo cuadrado. ¿De qué también depende la fuerza de empuje? Depende del volumen que se encuentra sumergido en ese líquido. Vamos a ubicar acá volumen sumergido. Esto tiene que estar siempre en metros cúbicos. Y ese volumen sumergido va multiplicando a los que están por aquí. Volumen sumergido. Todo este resultado nos sale en Newton, por tratarse de una fuerza. Bien, una pequeña aplicación. Imaginemos que tenemos un objeto parcialmente sumergido. La pregunta es, ¿habrá alguna relación entre la densidad del cuerpo, la densidad del líquido, el volumen total y el volumen sumergido? ¿Habrá alguna relación? Sí la hay. Lo vamos a demostrar de la siguiente manera. Todos sabemos que en este bloque, tan igual que aquí, hay una fuerza de gravedad. Y por estar parcialmente sumergido en un líquido, el líquido le ejerce una fuerza de empuje. ¿Por qué se encuentra en reposo? Porque la fuerza que apunta hacia abajo y hacia arriba en módulo son iguales. Diremos entonces lo siguiente: la fuerza de gravedad es igual a la fuerza de empuje.
en módulo. Su cálculo de la fuerza de gravedad es el producto de la masa por la aceleración de gravedad. Mientras que la fuerza de empuje tiene esta fórmula: la densidad del líquido, gravedad, multiplicado por el volumen sumergido. Todos sabemos que aquí la aceleración de gravedad se puede eliminar, pero nos preguntamos, ¿no? ¿Cómo puedo yo obtener la masa del cuerpo si tengo la densidad del cuerpo y el volumen total del cuerpo? Entonces tendremos que recordar esta famosa fórmula de la densidad del cuerpo, que es igual a la masa del cuerpo entre el volumen total. Yo de aquí puedo despejar la masa, el volumen total pasa a multiplicar, y ese resultado de densidad del cuerpo por volumen total lo reemplazo aquí. ¿Cómo quedará entonces? Quedará, en vez de la masa, densidad del cuerpo por volumen total. Lo reemplazo acá. Y eso que es igual a la densidad del líquido por el volumen sumergido. Listo. Muy bien, muchachos. Esta es la relación que hay entonces entre la densidad del cuerpo, la densidad del líquido, el volumen total y el volumen sumergido. ¿Bien? Listo. Pasemos ahora a resolver algunos problemas que pueden venir en tu examen de admisión. Se tiene una esfera de 60 kilogramos que se encuentra flotando con el 75% de su volumen sumergido. Determina el volumen de la esfera. La aceleración de gravedad está en 10 metros por segundo cuadrado. Lo primero que tendríamos que hacer es graficar la esfera para poder dibujar de repente ahí las fuerzas que existen. Tenemos ya una fuerza, la fuerza de gravedad, 60 kilonewton. Dibujamos la fuerza de gravedad aquí, vertical hacia abajo. Fuerza de gravedad. Si nos dicen 60 kilonewton, todo kilo es 1000. Entonces debería usted poner 60, en vez de kilo, 1000. 1000 equivale a agregar 3 ceros y todo esto en newton. Lo que estoy poniendo es 60.000 newton, que es lo mismo decir 60 kilonewton. ¿Qué fuerza aparece cuando un cuerpo está parcialmente sumergido en un líquido? La famosa fuerza de empuje, como dice ahí la teoría. La fuerza de empuje vertical hacia arriba y actuando en el centro de la parte sumergida del bloque. Fuerza de empuje. Su fórmula es muy sencilla, es la densidad, en este caso, del líquido multiplicado por la aceleración de gravedad y multiplicado por el volumen sumergido. Listo. ¿Tú qué sabes? Como se encuentra flotando, nosotros ¿qué cosa diremos? Que se encuentra en equilibrio. Y si es así, tú sabes muy bien que la fuerza que apunta hacia arriba es igual a la fuerza que apunta hacia abajo. Reemplazamos todo lo que conocemos. La densidad del agua viene a ser 1000, en el caso de la fuerza de empuje. La aceleración de gravedad viene a ser 10. El volumen sumergido es el 75% del volumen total. Ponemos entonces acá 75% del volumen total. ¿Y esto qué es igual? Es igual a la fuerza de gravedad, que viene a ser 60.000 newton. Puedes simplificar convenientemente acá. 1, 2, 3, 4 ceros. 1, 2, 3, 4 ceros. 75% equivale siempre a 75 sobre 100.
multiplicado por el volumen total. Y eso es igual a 6. Uno puede hacer operaciones como por ejemplo sacar 25 aquí, quedaría 3, 25 aquí, quedaría 4, y al momento de multiplicar el 4 por 6, 24 sobre 3, nos sale que el volumen total 8 metros cúbicos. El volumen total, finalmente, 8 metros cúbicos. Problema resuelto, coños. Bien, listo. Pregunta 5. Un cuerpo experimenta un empuje de 25 newton cuando se sumerge completamente en agua y experimenta un empuje de 20 newton cuando se sumerge por completo en un líquido desconocido. Calculen la densidad del líquido desconocido. Bien, en el agua, el empuje te dan como dato. El empuje en el agua es igual a 25 newton. La fuerza de empuje se calcularía entonces así: la densidad del agua por la aceleración de gravedad multiplicado por el volumen sumergido. Pero como está totalmente sumergido, el volumen sumergido coincide con el volumen total. Eso es lo que pondría. Esta expresión de aquí lo va a llamar expresión 1. ¿Qué sucede en el líquido desconocido? Nos dicen que el empuje es 20 newton. Y todo empuje se calcula como la densidad del líquido desconocido, que es una incógnita, multiplicado por la aceleración de gravedad y multiplicado por el volumen sumergido, pero también está totalmente sumergido en ese líquido. Volumen total. Y esto que es igual por dato, 20 newton. Si vemos estas dos expresiones, reconocemos inmediatamente que aquí está nuestra incógnita. Mientras que si esto es un dato que ustedes todos deben conocer, la densidad del agua es 1000, estos datos de acá se repiten. ¿Cómo entonces podríamos obtener nuestra densidad del líquido? Simplemente dividiendo la expresión 2 entre la expresión 1. ¿Qué pasaría ahí? Tendríamos lo siguiente: densidad del líquido por volumen total sobre lo que usted ve arriba, densidad del agua, que viene a ser 1000, por la aceleración de gravedad G, y por el volumen total. Y esto acá es igual a 20 newton sobre 25 newton. Listo. Como usted podrá observar, acá se puede simplificar la aceleración de gravedad G con G, volumen total con volumen total. Acá podemos también simplificar, acá podemos sacarle quinta acá 4 newton, quinta acá 5. Las unidades también se cancelan. Y finalmente podemos decir acá que si multiplicamos 1000 por 4 sería 4000. 4000 sobre 5 nos saldría 800. Finalmente, la densidad del líquido, 800 kilogramos por metro cúbico. Listo. Problema resuelto. Bien. Pregunta 6. Un bloque de 4 metros cúbicos de volumen se encuentra flotando en la superficie del agua, tal como se muestra. Determine la masa del bloque. Bien. Cuando tenemos un bloque macizo y tenemos como relación de alturas de L a 3L, esa misma relación de 1 a 3
también será la relación de volúmenes. Entonces, por lo tanto, acá podemos decir tranquilamente que si L es L, le corresponde un volumen como V. Y como L es 3L, le corresponde un volumen como 3V. ¿Qué dato tengo? Que el volumen total es 4 metros cúbicos. Entonces podría tranquilamente sumar el volumen que ves aquí más el volumen de acá. La suma de ambos nos tiene que salir 4 metros cúbicos. Diríamos entonces lo siguiente. La suma de 3V más V nos sale 4 metros cúbicos. Al sumar tenemos ¿qué cosa? 4V igual 4 metros cúbicos. Y de ahí que V nos sale 1 metro cúbico. Listo. Sabemos también lo siguiente, que la fuerza de gravedad que experimenta este bloque tiene que equilibrarse con la fuerza de empuje. Entonces vamos a pasar aquí a un segundo paso. La segunda parte, la fuerza de gravedad debe ser igual a la fuerza de empuje. La fuerza de gravedad es el producto de la masa multiplicado por la aceleración de gravedad, G, y esta es igual a la fuerza de empuje, es la densidad del líquido, en este caso la densidad del agua, aceleración de gravedad multiplicado por el volumen sumergido. Pero si te das cuenta, el volumen sumergido solamente es 3V. Pero como V vale 1 metro cúbico, por 3 sería 3 metros cúbicos. Esto por 3. Y finalmente, la aceleración de gravedad se puede eliminar con él. Y como la densidad del agua, todos lo deben saber, viene a ser 1000 kilogramos por metro cúbico, lo reemplazamos y lo multiplicamos por 3. Y finalmente nuestra masa nos sale ¿cuánto? 3 por 1000, 3000 kilogramos. Podemos decir finalmente, problema resuelto. Bien muchachos, como has podido observar, las preguntas relacionadas con el principio de Arquímedes y el principio de Pascal no son complicadas. Simplemente se emplean ciertos criterios físicos y con tu buen diagrama de cuerpo libre, el problema finalmente sale. Muchas gracias.